Soy Marco Antonio Villasana y les doy la bienvenida a una emisión más del Saber. En esta ocasión nos acompaña el doctor Rafael Fernández Flores, quien es profesor de carrera de la Universidad Nacional Autónoma de México con 41 años de experiencia. Es además creador y organizador de los ciclos de conferencias Ciencia, Conciencia y Café, miembro de la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, autor de columnas de divulgación en revistas Excelsior, y también, Rafael, eres creador de este cómic, Dime Abuelita ¿Por qué?, que de alguna manera conduce a los jóvenes a este maravilloso campo de descubrimiento que es la ciencia. De nuevo te doy la bienvenida en esta segunda parte de entrevista contigo, Rafael. ¿Cómo es que creas este cómic? ¿Cómo surge la idea de crear este cómic de divulgación científica? Dime, Abuelita, ¿por qué? Bueno, mira, surge a partir de un libro que se llama así también, Dime Abuelita ¿Por qué?, pero que era puro texto. Y el libro de Dime Abuelita ¿Por qué?, que era puro texto, es la recopilación de artículos de divulgación que, como leías hace un momento en la presentación, yo escribía para revistas de Excelsior. Entonces ahí tenía una columna de divulgación, cada semana hacía un artículo, y como es una revista, tienes que escribir sobre lo que está pasando en el momento, ¿no? O sea, viene una inundación, pues a escribir de la inundación. Me tocó escribir del temblor del 85, por ejemplo, ¿no? Me tocó escribir de San Juanito, de la explosión de San Juanico. Entonces, sí, bueno, ya era una columna, digo, ya decías yo que tengo 41 años como profesor de carrera, pero en realidad casi 50 de trabajar para la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, me ha tocado ver muchas cosas interesantes, y algunas me tocó, pues, hacer la crónica y la crónica científica para Revista de Revistas. Eso lo compilamos en un libro, y le puse a una de las secciones Dime Abuelita ¿Por qué?, pues, nada más aprovechando el nombre de la canción de Cricri. Pero cuando hice el libro, pongo el nombre y alguien me dice, oye, ¿no sale la abuelita? Pues no sale la abuelita, no va a ser, que bueno, pero vamos a crear un personaje que sea una abuelita y que le explique a su nieto. Entonces me inventé a Emi, que es la abuelita, y me inventé a Leo, que es el nieto. Entonces el nieto estudia el bachillerato, tiene dudas, la abuela científica va y le pregunta a la abuela, y entonces así se la van llevando, van viviendo aventuras, ella en su círculo social, él en el suyo, ambos círculos se entremezclan. Y bueno, ¿qué quieres que te diga el autor? A mí me parece que es muy divertido, pero ojalá los que lo leen también piensen que es muy divertido. Yo creo que sí. Te comentaba, Rafael, que en la primera carrera que estudié, la licenciatura en Relaciones Internacionales, había una materia súper densa, Derecho Internacional Privado, y un compañero de nosotros, Isaac Padilla, hizo la materia en monitos, en cómics. Y yo creo que es una manera de acercar a los niños y también de contestarnos preguntas. Ayer yo simplemente le decía a un amigo, oye, ¿sabes por qué se enciende un foco? ¿Sabes cómo funciona tu celular? O sea, que cosas que utilizamos diariamente en nuestro diario vivir, y que no sabemos realmente cómo funcionan, quién las creó, y eso a mí me parece lo más interesante. Creo que en uno de los cómics hablas de por qué rueda una pelota de béisbol, ¿no? Bueno, sí, de lo que habla en realidad es de por qué agarra curva la pelota de béisbol. Tú dices, cuando yo lanzo la pelota debería de ir en línea recta, ¿no? Un poco como disparas un balazo, la bala va en línea recta prácticamente, ¿no? Pero en realidad, donde los pitchers hacen dinero y donde se vuelven millonarios es cuando son capaces de evitar que el bateador le pegue a la pelota. Y para evitar que el bateador le pegue a la pelota tiene que hacer un extraño, tiene que dar vuelta. En el fútbol a eso le llamamos el chanfle, ¿no? Entonces, ¿cómo es que puedes meter un gol olímpico, por ejemplo, desde una portería que está en línea recta con el tiro de esquina? Pues la pelota tiene que hacer una parábola, una trayectoria curva. ¿Por qué pasa eso? Eso es lo que explica el cómic. Bueno, y yo sí te lo pregunto, ¿por qué pasa eso? ¿Cuáles son las leyes de la física? Te digo rápidamente. Cuando la pelota va girando,
el aire que presiona de un lado y el aire que presiona del otro tienen distintas presiones. Entonces, al haber más presión en un lado que en el otro, la pelota gira hacia allá. Piensa para que lo puedas ver, imagínate una rueda de ferrocarril y el ferrocarril va andando, pero la rueda cuando va girando, la parte de arriba va, la rueda va hacia adelante y la parte de abajo, la rueda va hacia atrás. Pero lo mismo le pasa a la pelota, el aire no se mueve igual en la parte de arriba que en la parte de abajo, y eso hace una diferencia de presiones. Eso se llama la ecuación de Bernoulli, y la ecuación de Bernoulli relaciona la presión con la velocidad. Al ser distintas la presión, también son distintas las velocidades, al ser distintas las velocidades son distintas las presiones, al ser distintas las presiones son distintas las fuerzas. Entonces hay una fuerza neta que empuja la pelota. Oye, suena muy, muy increíble crear un cómic, pero hablabas hace un momento que en el campo científico se habla de una labor de equipo. Aquí, ¿quién diseñó las figuras que vemos en el cómic? Porque tuyo es el texto. ¿Qué respuesta han tenido precisamente ya al confrontar el cómic con los niños o con los adolescentes o con los jóvenes? Bueno, primero te contesto sobre el equipo. Efectivamente, el trabajo de hacer el cómic es un trabajo de equipo. Yo normalmente, bueno, tenía escritas las historias que te decía en forma de texto completamente, pero tú que vienes del área de las ciencias sociales y eventualmente del periodismo y la comunicación, sabrás que una cosa es hacer un texto y otra cosa es hacer un guión. Entonces, hay que convertir ese texto a un guión, hay que poner las cosas que quieres poner en los labios de las personas que quieres poner. Y además, de alguna manera hay que hacer una escenografía. O sea, yo empiezo por imaginarme el diálogo entre la abuelita y el nieto, pero ese diálogo, ¿dónde ocurre? Puede ocurrir en un parque, puede ocurrir en un café, puede ocurrir en la sala de su casa, puede ocurrir en la calle, puede ocurrir en el patio de la escuela. Te tienes que imaginar eso. Y luego, ¿qué más hay alrededor? Pues mira, aquí en primer plano pasa un perro, ¿no? A lo mejor quieres destacar el perro porque 3 viñetas más adelante va a ser importante, entonces de una vez que aparezca el perro, aunque sea como de pasada. Todo eso te lo tienes que imaginar, o sea, tienes que tener como una visión escenográfica, ¿no? Y de hecho, en la vida, uno siempre está viendo las cosas y dice, mira qué padre, aquí se ve una hoja y brilla el agua en una gota. Bueno, ya sabes que cuando escribas un guión más adelante va a decir, había una hoja y había una gota que pendía de la... Bueno, eso por una parte. Entonces, digamos que yo hago la parte del guión. Con la parte del guión, se lo mando al viñetista. Saludos a mi amigo Rubén Lara, que vive en la ciudad de Guadalajara, si es que nos sintoniza. Él hace los dibujos. Entonces, pero ahí entramos en que yo quiero que se vea la mano en primerísimo plano. Entonces, él me manda un boceto y yo lo apruebo o le digo, no, ¿sabes qué? La mano salió demasiado grande, está bien grande, pero no tanto. Y hasta que no estamos de acuerdo en el boceto, no detalla. Luego me mandan los dibujos en blanco y negro. Una vez que están en blanco y negro, otra persona los colorea. Luego, esa misma persona que... Dime. Rafael, tenemos que ir un pequeño corte, pero sí, como nos picamos con lo que estás platicando, porque es darle realidad a un cuento. Y ahorita continuamos con la creación de este cómic de divulgación científica. Dime, abuelita, ¿por qué? Claro. Continúa nuestra charla con el doctor Rafael Fernández Flores, creador de este cómic de divulgación científica, Dime, abuelita, ¿por qué? Y nos estabas platicando ponerte de acuerdo precisamente con la persona que te hace todos los dibujos del cómic. Sí, bueno, te decía, después de que está el dibujo, todavía hay que colorear, ¿no? Es como estos libros que compras para iluminar, bueno, pues vienen las siluetas, pero ahí le vas poniendo los colores. Eventualmente hay que poner fondos, también colorear el fondo, y luego hay que maquetear, porque lo que hace el dibujante, yo normalmente hago 64 viñetas para una historieta. Bien. Ahora, esas 64 viñetas hay que repartirla en las páginas.
Y a veces, bueno, podrías hacer cuadrados todos iguales, pero no, porque a veces la acción más importante la quieres destacar, entonces esa la quieres en una viñeta más grande y la quieres al centro. Y a lo mejor a veces no quieres que sean rupturas de líneas rectas, sino que se difuminen. Toda esa parte del maqueteado también la hace otra persona. Y una vez que está el maqueteado, hay que formar, normalmente las historietas van en cuadernillos de 32, pero de los cuales dejas para publicidad y solo te quedan 24 para las historias, y yo meto 2 historias por número, entonces serían 12 páginas realmente para poner la historia, ¿no? ¿Cuál es el resultado? O sea, ¿qué respuesta has tenido precisamente de los jóvenes que leen este cómic? ¿Cuál ha sido el resultado? Tampoco hablo tanto con no has tenido ese contacto, no se ha dado que tengas una interacción con los alumnos. Sí he tenido. Mira, sí, por ejemplo, te puedo decir, el cómic aparte está en digital. Entonces, como está en digital, está en las preparatorias de la universidad. Cuando platico con los muchachos que voy al CCH y doy una plática, pues todos ellos te hablan, o a las prepas, todos ellos te hablan siempre bien del cómic, ¿no? Wow. Pero obviamente en las bibliotecas de Conaculta también está el cómic. Ok. Y mi contacto con el lector, digamos que es en las ferias del libro, y ahí la gente siempre va para que le firmes, ¿no? Le firmas y siempre te habla bien. Dinos otros temas que has abordado en estos cómics, aparte de lo de la pelota de béisbol. Uy, pues todos, por ejemplo, la lluvia, de ellos? El granizo, el temblor, los rayos X, y eventualmente también empecé a hacer cosas más de biología, ¿no? De la evolución, del embarazo, porque además es un cómic que va a la prepa, y yo creo que es importante también mandar algunos mensajes ahí. Tiene mensajes también sobre de equidad de género, buscar que los compañeros vean a las compañeras de igual a igual, ¿no? Que no se hagan diferencias porque yo soy hombre y tú eres mujer. Entonces, tiene aspectos también de comunicación. Hay incluso un viaje a París que hace Leo y visita las que fueron las oficinas de Madame Curie, pero entonces aprovecha para hablar del Panteón y recorrer las calles de París. Hay un poco de todo. Hablas de que ya tenías esta información ya en revista de revistas, pero sigues escribiendo, has seguido desarrollando, por ejemplo, ¿habrá un cómic dedicado a la pandemia? Mira, he escrito cosas de la pandemia, tengo un blog, luego si quieres te doy la dirección, si lo quieren ver, y ahí escribo algunas cosas. Ahora sobre la pandemia acabo de escribir más o menos cómo se puede hacer un modelo, bueno, más bien, no cómo se puede hacer, ¿qué dice un modelo matemático de la pandemia? ¿Qué sería un modelo matemático de la pandemia? No he escrito cómics porque el cómic requiere una salida, ¿no? Si no lo vas a sacar, ¿para qué lo escribes? No es lo mismo que escribo un texto y lo puedo guardar. El cómic hay que dibujar todo lo que te acabo de decir, y luego ¿qué hago? Lo meto al cajón y ahí lo dejo. Entonces necesito tener una salida. Necesito que alguien me diga, oye, a mí me interesa el cómic, vamos a retomar. Y no te creas, producir el cómic no es barato. Entonces, si no tienes el mercado y no tienes la salida, dices, pues, luego lo escribimos, ¿no? Ahorita está el material previo, un poco lo que tenía yo como los artículos de revistas que luego hice cómics. Ahí están los textos. Esos textos en cualquier momento se pueden convertir en un cómic. En un cómic. Aquí lo que veo también, independientemente del cómic, el cómic fue un medio, está tu preocupación por acercar a los jóvenes a la ciencia. Sí. Es cierto.
¿Por qué? Porque aquí viene la pregunta, ¿por qué acercar a nuestros jóvenes que anteriormente, y me refiero a mi época, o estudiabas abogacía, o estudiabas periodismo, o estudiabas economía, o filosofía y letras, medicina, pero ahora hay un abanico de nuevas carreras que es importante acercar a estos jóvenes a esas nuevas carreras que van desde la ingeniería espacial, van desde la robótica, la nanotecnología? ¿Qué opinas de eso? ¿Y tu preocupación? Bueno, mi preocupación, yo creo que siempre es, más que una preocupación, es un gusto también, ¿no? O sea, a mí me gusta que los muchachos se motiven. Mis pobres hijos, pues les tocó crecer con eso, ¿no? Mi hijo, que hoy es actuario, terminó estudiando matemáticas, pero era niño y estaba buscando números perfectos en una computadora Commodore, ¿no? Cuando yo decía, mira, y nos pasábamos horas, porque además la máquina era muy lenta para que empezara a aventar resultados, pero él podía estar ahí horas frente a la máquina esperando que le aventara resultados. Mi hija, que luego se dedicó a la comunicación, estaba conmigo viéndome programar por horas también, y cuando llegaba alguien a la casa le decía, mi papá y yo hicimos un programa que hace esto y esto y esto, ¿no? Y ahora que lo ves en retrospectiva, dices, oye, era una niña de 4 o 5 años que se pasaba horas viendo una pantalla que ni siquiera tenía imágenes, sino puros textos en amarillo, porque eran esas pantallas que protegían la vista poniéndote las letras en amarillo, no había texto, en fin. Y para nosotros eso era un gusto, ¿no? Y así como interactuaba con mis hijos, así interactuaba con todos los estudiantes y con todos los jóvenes, con ese gusto de, mira, puede pasar esto, mira, podemos encontrar aquello, ¿por qué no pensamos en esto? Porque ahora tengo unos estudiantes, unos becarios, justo con ellos les acabo de decir, ¿por qué no nos inventamos un programa de computadora para medir cuántas palabras conoce una persona, por ejemplo, de un idioma, ¿no? Entonces, tenemos que ir a un corte y lo que acabas de decir, ahorita te lo comento después del corte, que cuando te dicen cuántas palabras manejas en el español, y yo podría decir 2000, y empiezan a preguntarme y van decreciendo. Pero vamos a un corte ya a la parte final de esta segunda entrevista contigo, y quiero, por favor, Rafael, que lo pienses, un consejo precisamente a los padres, sobre todo que vayan viendo esas inquietudes de sus hijos para orientarlos a la ciencia. Vamos a un corte. Continúa nuestra charla con este gran maestro, el doctor Rafael Fernández Flores. Rafael, así como tuviste ese gusto de acercar a tus hijos o porque te veían diariamente trabajar con todos tus programas, ¿tienes el mismo gusto de acercar o de fomentar eso en tus alumnos? Sí, te decía, bueno, ahorita estamos con unos alumnos viendo cómo hacemos un programa para medir cuántas palabras más o menos conoces de un idioma, ¿no? Entonces, no, al día que uno deja de sentir esa pasión, no me lo quiero ni imaginar, ¿no? El día que uno deje de sentir esa pasión, tiene que dejar de trabajar, porque no se puede trabajar a la fuerza, uno tiene que trabajar por gusto. Acabas de mencionar algo increíble, pasión. ¿Pasión es una de las características que también tiene que tener un científico? Sí, sí. ¿Por qué, Rafael? Porque si no tienes pasión, no hay entrega, y si no hay entrega, no hay avance. O sea, la ciencia no puedes decir, a las 6 de la tarde salí de trabajar y se me olvidó el problema, ya no estoy pensando en eso. No es cierto. O sea, tú te llevas el trabajo a la casa, aunque no quieras, y estás en sábado y estás en domingo, y de repente puedes estar comiendo y te paras, y dices, ahorita vengo, vas, te sientas en la computadora, haces un cálculo, y estás checando si la idea que te llegó era o no adecuada. O sea, y no es desagradable, al contrario, o sea, estás disfrutando lo que estás haciendo. Claro, como ayer que hoy me desperté a las 6 de la mañana pensando en la entrevista maravillosa que estoy teniendo contigo. Rafael, ¿qué consejo le das a los padres cuando notan esa curiosidad de acercar a sus hijos, de apoyarlos, sea que quieran ser biólogos, que quieran ser químicos, que quieran dedicarse a la carrera espacial? ¿Qué consejo le das a los padres? Porque estarás de acuerdo que también los padres tienen que impulsar a sus hijos, ¿no?
Sí, bueno, el primer consejo es que no le tengan miedo a que el hijo sea científico, porque hay algunos papás que dicen, ay, no, científico no, se nos va a morir de hambre, ¿no? Entonces, primera cosa, no le tengan miedo. Segundo, acérquenlo a los ambientes de ciencia. Eso quiere decir, llévenlo a los museos de ciencia, que ahora hay muchos muy buenos interactivos. Oye, hagamos y comercial como el maravilloso Museo de Ciencia de la Universidad Nacional. Como Universum, claro, ahí, saludos a mis amigos de Universum, a Estella Burgos de la revista Cómo Ves también, por ejemplo, leer la revista Cómo Ves puede ser otra manera de acercarse, leer el cómic Dime Abuelita por qué, por supuesto. Y te decía, ahora muchas universidades e instituciones de investigación hacen jornadas de puertas abiertas. Eso lo que quiere decir es que hay días en los que tú puedes ir a estas instituciones y te pasean por sus laboratorios y los investigadores están ahí. Ahora, si son muchachos ya más grandes y están en nivel bachillerato, pueden entrar a estos programas que se llama Veranos de la Investigación. Entonces, un muchacho puede llenar una forma e ir a trabajar en un verano con un investigador dentro de una universidad y ver en el día con día cómo se trabaja en estos sitios. Creo que hay que acercarse a lo que es la ciencia en México. Eso de veranos en investigación, ¿a dónde me dirijo? ¿Lo hace la universidad o lo hacen diferentes universidades? Bueno, hay un programa nacional de veranos de la investigación y hay programas, por ejemplo, que tiene la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, te puedes meter a la página de la universidad, a la coordinación de la investigación científica y buscar veranos de la investigación. Ahora no sé, justamente con la pandemia, si vayan a operar en alguna modalidad a distancia, pero digamos que en tiempos de no pandemia, tú vas directamente al laboratorio y estás trabajando con el investigador y eventualmente puedes tener hasta una beca para eso. Hace un momento mencionamos pasión. ¿Qué otras características debe de tener un joven que quiera dedicarse a la ciencia, aparte de la pasión? Talento. Digo, no es que sea exclusivo y que si no tienes talento no te puedas dedicar a eso, pero para ser exitoso es como si yo quisiera bailar y no tengo el talento para bailar, pues por más que le haga, o sea, podré ser muy entusiasta y la gente apreciará el esfuerzo que yo hago por bailar, pero bailarín de primer nivel no voy a ser nunca. Entonces, no es que nos desanimemos, pero sí creo que uno, cuando tienes el talento, lo tienes que perseguir. Dices, tengo el talento, pues lo tengo que pulir, porque el talento no es más que un regalo. Ahora, el trabajo es tuyo. ¿El científico nace o se hace? ¿Nace científico? Yo creo que se nace con talento para la ciencia, pero para ser científico hay que hacerse científico. Mira, te doy otro ejemplo del fútbol. Carlos Vela, sin duda tiene mucho talento para el fútbol, sin embargo no ha sido el futbolista que podría haber sido con ese talento. Ok. Aprovechándote, Rafael Fernández Flores, danos un consejo a nuestra audiencia televisiva, a los padres, a los jóvenes que se quieran acercar a la ciencia, con toda tu experiencia que tienes y los miles, yo creo que ahorita cuentan de alumnos que has tenido. ¿Qué consejo les das a nuestra audiencia televisiva? Bueno, que acerquen a los jóvenes a la lectura de la ciencia. Y ahora además puedes leer mucho en digital, puedes leer a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Yo te diría, bueno, mira, que lean Dime Abuelita por qué, que es un excelente cómic y a partir de ahí, pero no solo eso, o sea, te decía, también está la revista Cómo Ves y hay muchas otras publicaciones de corte científico y no todas para jóvenes, pero sí también hay varias que son para jóvenes. Yo te diría, bueno, eso, y la otra que también ya te la dije hace un momento es acercar lo más que puedas al joven a lo que es el ambiente real de trabajo de un científico. Salirnos del estereotipo del profesor boligoma, ¿no? Profesor chiflado, loco, con los pelos parados. Yo si traigo el pelo así nada más es por la pandemia, ¿eh? No es por otra cosa. Pero entonces, salirnos de esos estereotipos. Muy bien. Rafael, te doy las gracias por esta maravillosa entrevista. Yo creo
que precisamente Dime Abuelita por qué en un futuro tendrá ya movimiento y podría ser hasta un programa de televisión. Te lo agradezco muchísimo. Agradezco también a nuestra audiencia televisiva la atención que nos prestan. Agradezco a este maravilloso pintor potosino Gil Madrid Lloyd, el cuadro que está a mis espaldas, y los espero en una próxima edición más de El Saber por 9TV. 9TV.